Pedro, para una persona que quiera iniciarse en el mundo de la astrología que no conozca nada, ¿qué le aconsejas? ¿Desde dónde empieza? ¿Cuántas clases? Claro, no, vamos a ver, una persona que no sepa nada, yo, o sea, aconsejaría un ciclo cortito, por ejemplo, 4 clases puede estar bien, no es demasiado, pero tampoco es poco, y claro, instruirle en el lenguaje astrológico. Y además y con conceptos, claro, el ABC, ¿no? ABC y luego aprender a leer. Esto es como un niño cuando va a la escuela. Le tienen que decir el abecedario A con E, A, E, A, B, A. No, esto es lo mismo. Hay que aprender el abecedario, el lenguaje básico, si no, no podemos leer nada. ¿Me entiendes? Y sobre todo, ir despacito, pero más vale hacer poco y básico, pero muy concretado y que se les quede muy claro, porque la astrología es muy conceptual. Es decir, tú cuando lees o estudias astrología hay muchos conceptos de todo. Entonces, claro, tantos conceptos que a veces te puedes saturar y te puede generar ansiedad, porque claro, cuanto más quieres saber o cuanto más lees, resulta que más ignoras. Entonces, claro, te atiborras, te empachas. Yo hay gente que me ha hecho preguntas de un tema o de una cosa u otra astrológica y tiene un poco de empacho y confusión de conceptos. Digo, no es exactamente así. Lo ha leído o escuchado o transformado de una manera que ha malinterpretado tal o cual cosa o tal o cual concepto. Digo, no, así no es. Entonces sería empezar con lo fundamental, que son definición de los signos, definición de las 12 casas astrológicas asociadas a los 12 signos y definir la experiencia mundana de cada casa, la economía, la pareja, la familia, la salud, los hijos, etc. Y luego los aspectos, luego los planetas que rigen los signos, y que se ubican en los signos y casas. Y luego, una vez que eso lo hayamos explicado por orden el abecedario y definido, los aspectos que se hacen entre sí. Y de forma muy resumida, digamos que hay aspectos positivos o favorables que potencian lo que ahí se ve y otros negativos o tensionales que lo obstaculizan. Entonces, si tú ves una carta aspectos positivos y aspectos negativos, una vez que la tengamos configurada, tú me preguntarás, ¿pero la carta es buena o mala? No, ni buena ni mala. Te está haciendo un balance de cómo tú puedes contrapesar o de qué manera puedes contrapesar los aspectos positivos con los negativos. En ese sentido, la carta nos ayuda a conocernos y a conocer nuestras deficiencias o tensiones. Y también nos ayuda a conocer nuestras virtudes y posibilidades. Y también el cómo poder hacerlo. Entonces, a lo largo de nuestra vida. Pero en principio serían signos, casas astrológicas, planetas y aspectos. Por ejemplo, en los planetas, los signos, explicar la bipolaridad, es decir, que hay 6 signos masculinos y 6 femeninos, es energía, la triplicidad, que son los impulsos de cada signo, es decir, cardinal, fijo, mutable, y cómo son de activos, qué actividad tienen, ¿no? Y luego la cuadriplicidad, que son los 4 elementos, explicar los 4 elementos de los 12 signos, que eso lo sabe mucha gente, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Eso se llama cuadriplicidad. Entonces, Pedro, desde el minuto 1, cuando un alumno empieza a tomar contacto con su carta, empieza un proceso de autoconocimiento de sí mismo. Ya empieza desde el minuto 1. Desde el minuto 1. No necesita tener un X nivel. No. Estás empezando a tocar la magia astrológica. Lo que pasa es que te tengo que enseñar el ABC, como cuando vas a la escuela de niño. Te enseñan a leer y a escribir. Eso es lo que vamos a aprender, leer y escribir. Y luego ya una vez que sepamos leer y escribir, vamos a empezar a componer. ¿Y necesitas alguna formación previa al curso básico? Si es básico para el ABC, no. La sola intención y un cierto nivel de curiosidad. Entiendo que una persona que le gusta la astrología, a lo mejor ha leído algo sobre la meditación o sobre la numerología o sobre el tarot, o digamos que aunque es una persona cotidiana y mundana, tiene algún tipo de intención espiritual o humanística, por llamarlo así.
Vale. Porque la astrología son humanidades. Sí, sí, por supuesto. Y a nivel social, que yo sepa hacer una carta, a mí me va a ayudar a relacionarme socialmente, porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajo nuevo y yo le saco la carta a mi jefe, o le saco la carta a mi compañero de trabajo mientras estoy haciendo una práctica, yo puedo ver una orientación de hacia dónde va esa persona, su tendencia de personalidad, de comportamiento, a lo que me voy a enfrentar. Claro, de hecho en algunos países se sacan las cartas de los empleados para ver si son empleados de servicio o no. Porque hay quien vale para mandar y hay quien vale para servir. Pero no podemos cambiar los papeles, que es cuando tenemos el problema. Virgo es el servicio y Leo es el jefe. Pero cuando estamos hablando de trabajo podemos ampliarlo a nuestra red social. Si tú le sacas la carta a la red social que tú convives, puedes saber quién es más afín o menos a ti y los conflictos que a puedes las redes tener. sociales, carta por carta de cada individuo, Sí. o a ese propio grupo en O conjunto. incluso a la pareja. Claro, ¿Me pero interesa como pareja o no me interesa? Eso está... claro, vamos a ver. Por ejemplo, las cartas de pareja, que de esos hay muchas preguntas, se saca la carta de él y la carta de ella. Y a él se le ve una actitud y a ella se le ve otra. O sea, podríamos hacer como una agencia matrimonial. Esta persona con estas condiciones le sacamos cartas que sean afines, sí, por decirlo así divertido. Pero ya tenemos una pareja que está, ¿no? Y entonces ya hay cartas de pareja y ya hay fórmulas para sacar si son compatibles o no. Se llama la sinastría, que es la comparación planetaria de ambos, o la carta compuesta, que es la carta que surge de los puntos medios de las dos. Entonces, en la carta compuesta vemos los escenarios que son que propician la pareja y los que los obstaculizan. Entonces, O hay parejas que se quieren mucho, pero dice la casa 4, mira, os vais a querer mucho, pero como amantes, cuando conviváis se estropeará todo. Eso lo hizo una carta compuesta. Guay. pero, Hombre, podemos convivir, pero me voy a tener que esforzar. Sí. claro, Un pero suplicio. esto que estamos hablando no son las 4 clases básicas. Claro, eso vamos más Estamos allá. hablando- Hablamos de carta compuesta, de Ya, pero- carta de sinastría. Ya, Eso sería pero como estamos más hablando nivel. de motivar a las personas de que hagan su básico. Claro, porque pueden llegar es que si a te meto mejorar a su esto, vida. te quedas tonta si te empiezo a decir todo No, eso. pero pueden llegar a mejorar su vida porque pueden saber la compatibilidad con la persona que tienen al lado, Claro. con la persona que tienen en el mundo laboral. Y si además esa otra persona que tienes al lado es receptiva o medianamente receptiva para ayudar, ¿no? Chocamos en esto, ¿qué estamos dispuestos? Hombre, hay una cosa que se llama terapia de pareja, ¿no? Cuando las parejas tienen crisis. Esto es lo mismo. De hecho, hay psicólogas que lo han utilizado también. Claro, porque se sabe. Claro, ¿o en qué chocamos? O de repente, a ver, a lo mejor una persona me dice, yo no necesito a nadie, yo no me lo trajo, vale, pero a lo mejor si me pierdo, pues voy a buscar una terapia. Esta puede ser una. Entonces, aprender esto como alumno te simplifica la vida, Te ayuda. porque tienes más información delante de la que tú puedes percibir por ti mismo. Claro, por ejemplo, el otro día vi una chica, una Leo Aries, absolutamente tímida. ¿Cómo una Leo Aries puede ser así? Fantástica, ¿eh? Porque además es medium, es una chica de 24 años, pero fantástica, te digo. Y sin embargo es tímida y se cree. Pero claro, el problema que Leo le hace eso es una cuestión familiar. Si ella trabaja esa cuestión familiar que se le veía muy clara y quedó clarísimo después con su narración, sacará todo ese poder personal impensable, enorme. Entonces, Pero Pedro, entonces si yo tengo que sacar esto y no lo saco y parezco lo contrario a esto, ¿qué está pasando? Porque aquí tienes esto. Y esto es lo que no te recomiendo. En este caso, la influencia familiar era negativa. La influencia familiar de los padres era negativa. No es que los padres fueran malos, sino el ambiente familiar. entonces, Pedro, Por creencias, cultura, educación, etcétera. Por ejemplo, un caso, de más casos. ¿harías un curso básico para Sansara? Claro, me ha encantado, por supuesto que sí. Eso ya casi no me lo tienes ni que preguntar. Claro, que luego la gente se interesa, pues podemos entrar en aspectos de
la carta anual. Podemos estar en aspecto de las progresiones. Luego hay otra astrología que hay gente que se la he comentado. No lo comentaba mucho, pero últimamente lo he comentado más y yo lo estoy aplicando más otra vez. Y es la astrología horaria, la astrología de las preguntas. La gente no cree que con la carta se pueda llegar a cosas muy concretas, y sí se puede llegar a cosas muy concretas. La astrología de las preguntas es sacar una carta, como cuando tú la sacas de una persona igual, entonces ahora pregunto, ahora, ¿se va a hacer el curso o no? ¿O se va a curar mi padre o no? ¿O me voy a separar o no? Imagínate, o cualquier otra cosa que te intrigue mucho, ¿no? Si tú en este momento haces esa pregunta, sacamos el momento. Y si tú me preguntas ahora, hoy, 5 o 6 de febrero, a las 20, a las 8 y 10 de la tarde, en Murcia, esta pregunta, te saco la carta de la pregunta ahora. Y la carta de la pregunta es una carta como esta, pero tiene un funcionamiento distinto. Porque, por ejemplo, la casa 1 es el pregunta, el demandante, yo. Y luego el resto de casas es lo preguntado. Pregunto por la pareja, casa 7. Pregunto por el trabajo, casa 6. Pregunto por la familia, casa 4. Pregunto por el hermano, casa 3. Pregunto por una intervención quirúrgica, casa 12. También la astrología de las preguntas tiene un sistema, 3 o 4 puntos, por lo cual te dice que la pregunta no es válida. Por ejemplo, si es entre 0 y 3 grados en la carta radical del ascendente, entre 27 y 30, dice que está invalidada. O si Saturno está en la casa, no está invalidada la pregunta. No procede la pregunta. No hay respuesta. Pero eso es una cosa que hay gente que le llama la atención y me está preguntando y dice, no me digas sí. Se queda así como con cara de flash. Hay quien sí lo sabe, ¿no? Digo, no, claro, existe. O para un viaje, yo hago la pregunta del viaje, ¿cómo va a ir este viaje? Entonces busco, a ver, ¿a qué hora sale el vuelo? ¿Dónde sales? Pum, pum, lo miramos. No va a haber incidencias en el vuelo, o no va a haber problemas en la frontera, o no va a haber hurtos, o va a ir bien, pero parece ser que el hotel o la residencia va a ser absolutamente nefasta. Pero nos pone la ilusión. Claro, entonces es tan rica y tan vasta. Nos ponemos mano a la obra para Claro, organizar.